de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenas tardes a todos y todas. Es un placer tenerlos presentes en este evento que nace en virtud de la celebración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Razón suficiente para que el programa de Derecho en cabeza de la decana, doctora Silvia Gloria, el área de Derecho Público liderado por la doctora Viridiana Molinares y el consultorio jurídico, que a propósito cumple 35 años este año, liderado por la doctora Laura Briceño, nos convoca al evento que hemos llamado 30 años de la Constitución Política. Acciones constitucionales, poderosa revolución pacífica, análisis desde la práctica jurídica de los estudiantes de Uninorte. Estamos orgullosos de adelantar este conversatorio, cuyos exponentes son estudiantes, profesionales y egresados del programa de Derecho de la Universidad del Norte, quienes compartirán su experiencia desde la práctica jurídica del consultorio jurídico de esta universidad. De esta manera vamos a darle inicio presentando a nuestras panelistas. Nos acompaña de esta manera Daniela Alvear, abogada de la Universidad del Norte, especialista y magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de esta misma universidad, y se desempeña como asesora docente del consultorio jurídico. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo, muy bien, gracias por la invitación a esta jornada tan maravillosa. Gracias a ti, Daniela. Seguidamente, Andrea Rocha, abogada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Público y coordinadora del Programa de Asistencia Legal a Población con Necesidad de Protección Internacional. Gracias por tu participación, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, buenas tardes. Hola, Ricardo, buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos y bueno, agradecida por la invitación. Gracias a ti, Andrea. Luis Miguel Llorente, candidato a grado de abogado de la Universidad del Norte, autor de la acción de tutela que declaró sujeto de derechos al Parque Isla Salamanca. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Hola, Ricardo, muy bien, gracias. Un saludo a las demás panelistas. Para mí es un placer estar en este espacio. Gracias, Luis Miguel. Finalmente nos acompañará Isis de la Rosa, estudiante de Derecho de la Universidad del Norte, quien cursa 8º semestre de la carrera y miembro activo del consultorio jurídico. Buenas tardes, Isis, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, profe. Muchas gracias por esta invitación y a todos por asistir a este espacio. Gracias, Isis, por tu participación. Para todos y para todas, sean bienvenidos a este lindo evento. Primeramente, haré una breve introducción histórica de aquellas acciones constitucionales forjadas para garantizar nuestros derechos, bien sean fundamentales, colectivos u otros, y que podemos presentar desde nuestra práctica de consultorio jurídico. Es así como la acción de tutela nace y consigue su inmediata reglamentación en el año de 1991, convirtiéndose en un arma de poderosa aplicación en los ciudadanos, quienes logran a través de esta la protección de sus derechos fundamentales. Según datos de la Defensoría del Pueblo, se estimaba que en el año 2019 se presentaban en el país cada 3.5 minutos una acción de tutela, estimándose también una cifra de 610.000 tutelas que se presentaban en el año. Finalmente, a través del último conversatorio realizado por la Corte Constitucional, se estimaba que 7 millones de tutelas se presentaron entre el año 1992 al periodo 2019. La acción de cumplimiento, a pesar de consagrarse con la Constitución del 91, solo logró su reglamentación en el año de 1997 con la expedición de la Ley 393 del 97, y que para muchos perdió una oportunidad histórica, ya que esta acción se suponía o buscaba también el cumplimiento de aquellos postulados constitucionales, teniendo también como improcedibilidad
el cumplimiento de actos o normas que establecieran gastos. La acción popular y la acción de grupo también tuvieron que esperar 8 años para su nacimiento formalmente después de la expedición de la Constitución del 91. Es así como se reglamenta en el año de 1998 con la Ley 472. Cabe resaltar que las acciones populares también se encontraban consagradas en nuestro ordenamiento jurídico bajo el Código Civil. Paradójicamente, se tuvo que acudir a una acción de cumplimiento para que el Ejecutivo sancionara la mencionada ley. La acción popular, a través de los años, gozó de popularidad en su presentación por parte de los colombianos, debido a que contenía un incentivo económico al demandante sobre la pretensión final, por lo que con la promulgación de la Ley 1425 del año 2010, desapareció dicho incentivo del ordenamiento jurídico. De esta manera, perdió completa popularidad esta acción popular, cayendo aproximadamente un 99% en sus radicaciones en el país. Finalmente, la acción de cumplimiento, la acción popular y la acción de grupo, con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, desdibujó su aplicación preferente y términos preferenciales, al encontrarlos hoy en día como medios de control, a pesar de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional hayan establecido que siguen manteniendo sus términos preferentes. Es así como en la práctica jurídica observamos a través de los años que la acción de grupo, a pesar de tener un término relativamente corto, pueden tardar en un despacho judicial lo mismo que un proceso contencioso ordinario. Es así como en este conversatorio nos vamos a detener de esta manera a conversar sobre la acción de tutela. Acción que permanece en la cúspide de las acciones, bien sea por su eficacia, por su efectividad, celeridad, entre otras características. Casualmente, el día de ayer revisaba las redes sociales de Instagram y encontré los siguientes datos que mencionaba en la página o en la cuenta oficial de la Corte Constitucional. Entre 1992 y el año 2020, la Corte Constitucional profirió 19.770 sentencias de tutela en sala de revisión y 434 sentencias de unificación. En el año 2020 se profirieron 302 sentencias, de las cuales el 20,69 son por el debido proceso. El 12% fueron por seguridad social y el 11,58 sobre salud. Dato que me llamó poderosamente la atención porque siempre hemos tenido en el imaginario que la acción de tutela principalmente es el arma para proteger el derecho fundamental de la salud de los colombianos. Con estos datos le pregunto a Daniela Alvear y abrimos este conversatorio. Daniela, con tu experiencia como asesora en nuestro consultorio jurídico, ¿cómo ha sido tu experiencia en la presentación de acciones de tutela para exigir la protección del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud a lo largo de los últimos años? ¿Crees que ha cambiado la posición de los jueces? ¿Crees que las accionadas, las entidades, permanecen igual o están en constante movimiento o encuentran trabas que hagan que sigamos presentando acciones de tutela a diario? Adelante. Gracias, Ricardo. Bueno, la pregunta me da la oportunidad de dar un concepto bastante amplio frente al tema, por, como lo comentabas, la experiencia que he tenido a lo largo del tiempo que me he desempeñado en esta labor en el consultorio jurídico. Ahorita precisamente estaba verificando unos datos que quería compartir con ustedes, y es que en el año 2020 elaboramos 286 acciones de tutela como primer trámite. Es decir, cuando el usuario llega al consultorio, la primera recomendación que nosotros le damos a ese usuario es, en su caso hay que elaborar una acción de tutela. ¿Por qué? Por la necesidad, porque se debe garantizar una protección, porque hay un riesgo inminente, porque estamos en búsqueda de evitar el perjuicio irremediable. Pero como tú me preguntas, si yo considero que han ido variando los conceptos de los jueces, su visión frente a la protección de la acción de tutela, efectivamente sí, Ricardo. Lamentablemente para este país la acción de tutela se ha desdibujado bastante. No sigue siendo ese mecanismo que de primera mano le garantiza
a quien lo emplea o a quien lo usa una garantía o una protección del derecho, sobre todo en temas de salud, que son los temas que inicialmente presentamos con frecuencia acciones de tutela. ¿Por qué? Porque el juez pasó de ser un juez 100% garantista también a ser un juez que ve la acción de tutela como el mecanismo que todo ciudadano quiere usar para solucionar su problema de manera inminente. Entonces ya el juez empezó a solicitar una serie de requisitos. Bueno, pero si tú estás alegando que no te dieron el medicamento porque inicialmente no lo pediste ante la EPS, porque también tenemos una comunidad, una sociedad acostumbrada que si en la primera oportunidad te dijeron no, pues no se dan la segunda oportunidad de ir a reclamar ante las entidades promotoras de salud el acceso al servicio, sino que inmediatamente quieren hacer uso del mecanismo. Y como la acción de tutela es un mecanismo que ya es de conocimiento público, de acceso público, cualquiera puede acceder a este mecanismo, no tiene la necesidad de interponerlo a través de un abogado, ni requiere de la asesoría de un abogado. Todos quieren hacer uso de este mecanismo como de primera mano. Tienes una dificultad, interpongamos una acción de tutela. No me quieren dar una cama hospitalaria, vamos a presentar una acción de tutela. No me quieren dar pañales, hagamos una acción de tutela. Y los jueces se han congestionado los despachos judiciales a raíz de tantas acciones de tutela que se han venido presentando. Por eso ellos han empezado a cambiar sus visiones, sus decisiones, para orientarlos al punto de te voy a conceder la acción de tutela en el caso en el que no hay otro mecanismo que puedas usar, ¿ya? No hay vía por relación directamente con la EPS, es decir, si tú quieres una afiliación, no hay forma de que puedas acceder a este servicio a través de una solicitud de afiliación o a través de un formulario de traslado, a través de una solicitud de orden de medicamentos o de orden de servicios, sino que el único mecanismo que tienes es la acción de tutela. En Colombia tenemos otro mecanismo también muy usado, que es la petición, y también le hemos dejado de dar ese uso necesario en los temas de salud, por ejemplo, porque queremos hacer uso inmediatamente de la acción de tutela. Entonces, hoy por hoy, en Colombia estamos llenando el aparato judicial de acciones de tutela que incluso yo, como asesora de seguridad social del consultorio, considero que no son tan necesarias. Ya implementar toda esa cantidad de acciones cuando podemos agotar por otras vías, incluso más rápidas, el acceso al servicio. Teniendo en cuenta lo mencionado, yo siempre, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos cambiantes. Lo que enseñábamos o lo que nosotros aprendimos en el consultorio jurídico hace muchos años ya no se enseña de esta manera. Yo les contaba o les cuento todavía a mis estudiantes que en nuestra época, no sé si lo alcanzaste a vivir, nosotros presentábamos tutelas integrales. A veces encontrábamos una persona con discapacidad que necesitaba lo que mencionabas, pañales, crema, medicamentos, y se daba, y no me lo creen los estudiantes, se daba un fallo favorable casi que para toda la vida. ¿Cómo eso ha cambiado? Hoy en día, ¿cómo te enfrentas a las prescripciones médicas? Y segunda pregunta, teniendo en cuenta eso también, tanto el estudiante como el usuario final quieren una tutela. ¿Cómo los convencemos de que no, de que hay otros mecanismos para llegar a la solución de sus problemas? Y, por ejemplo, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo establece que hay un término preferencial para contestar peticiones en salud. Entonces, esas dos preguntitas. Bueno, Ricardo, con respecto a lo del tema de las prescripciones médicas y las tutelas integrales, efectivamente, de pronto para todos los que nos están acompañando en este conversatorio, para algunos en el consultorio jurídico de la universidad, tuvimos en el tiempo, cuando éramos estudiantes, esa oportunidad de interponer acciones de tutela solicitando protección integral. De hecho, quien fue nuestra asesora nos enseñó que cuando el diagnóstico del paciente era un diagnóstico crítico, que de pronto se desprendían necesidades que nosotros no lográbamos evidenciar de primera mano, era necesario solicitar al juez que le diera un amparo integral. Y cuando hablamos de amparo integral era que le concediera todo. Es decir, que esa persona con la acción de tutela tenía una puerta abierta para pedirle a su EPS cualquier solicitud o cualquier servicio que requiriera distinto al que inicialmente estaba requiriendo. Por ejemplo, si yo estaba pidiendo un tratamiento de medicamentos, pero después necesitaba unas terapias físicas, ese mismo fallo de la acción de tutela que había emitido el juez me iba a servir. Y funcionaba, efectivamente en ese tiempo, como dice Ricardo, funcionaban esos fallos de tutela, pero los jueces tomaron la decisión de que, claro, estábamos fallando demasiado amplio,
Y cuando tú ibas a presentar un incidente de desacato, que es ese mecanismo al que tenemos que hacer acceso cuando no se ha cumplido la decisión asumida por el juez de tutela, digamos que la decisión era tan amplia que el juez no sabía qué conceder. Porque tú pedías unos medicamentos de pronto que te habían ordenado un año atrás, pero tu fallo de tutela tenía 5 años. Entonces, de pronto, en esa oportunidad, el juez dijo, sí, pero es que tú no tenías ese diagnóstico hace 5 años y yo te voy a ordenar ahora, a través de este incidente de desacato, que el juez cumpla porque tu fallo es integral. Y sí, eso era lo que el paciente esperaba, y sí, eso era lo que el cliente quería, que la decisión fuera de esa forma, y no siempre se presentaba. Entonces, los jueces dejaron de fallar con tutelas integrales, pero los clientes, los usuarios de consultorio, no dejaron de pedir tutelas integrales, porque la transición en los jueces se hizo, pero no con los usuarios. Los usuarios seguían solicitando un fallo integral. Es que yo conozco a Pedro que tuvo un fallo integral, le dieron todo, medicamentos, pañales, cama, silla de ruedas, y ¿por qué a mí no? ¿Por qué? Porque el juez empezó a ordenar lo que decía la prescripción médica. Si tu orden de servicio decía medicamentos en tantos miligramos por 3 meses, pues el juez te ordenaba esos medicamentos en ese porcentaje, en esa cantidad y esa calidad por el periodo señalado en la orden de servicio, ¿ya? Y nosotros como consultorio estuvimos en esa fase de transformación, y también nuestros estudiantes aprendieron a transformar esa visión en las acciones de tutela, elaborar acciones de tutela mucho más concretas. Aprendieron a pedir, porque también hay que enseñar que la clave de una buena acción de tutela es hacer un excelente relato de los hechos, pero también saber pedir. Yo no le puedo pedir al juez todo lo que no puedo probar, ¿ya? Si yo quiero pedir algo, tengo que demostrarle al juez la necesidad de ese servicio, y para eso están las pruebas que me pueden entregar los clientes. Entonces sí, Ricky, efectivamente hicimos esa transición en el cambio de tutelas integrales a tutelas mucho más concretas, que han sido favorables igualmente. El punto negativo de esas tutelas concretas es que el juez te concede ese fallo, la entidad promotora, por decirlo así, la EPS o la IPS, cumplen estrictamente lo que ordena el juez, y si se genera un servicio posterior que puede guardar relación con lo que inicialmente se tuteló, no te lo conceden. Entonces tenemos que interponer una segunda acción de tutela, haciéndole saber al juez que ya habíamos interpuesto otra en la que estamos pidiendo exactamente lo mismo, pero como esta es una nueva orden, no me la quieren conceder. Con respecto a la segunda pregunta de cuando el cliente de consultorio llega con la necesidad o con la petición de elabórenme una acción de tutela porque yo conozco que fulanito le hicieron una acción de tutela, o a la señora Sandra que me recomendó su servicio le hicieron una acción de tutela y ese fue el resultado favorable, no es fácil. Miren, no es fácil llegar a decirle a una persona que obviamente te está pidiendo una acción de tutela por pura necesidad, porque sabe que es un mecanismo ágil para la garantía de sus derechos, decirle, mire señora, hay que presentar una petición que puede tardar de 10 a 15 días hábiles para luego interponer a usted una acción de tutela. Incluso le hemos dicho a muchos de nuestros usuarios que hay mecanismos directos con la EPS que no van a requerir los 10 días o 15 días que se puede tardar la petición o el término de la acción de tutela, sino que es inmediato. Pero las personas no dejan de tener esa visión de garantía que te da la acción de tutela porque te están violando un derecho fundamental que ellos sienten que solamente va a ser protegido a través de este mecanismo. También siento que falta de pronto un poquito de explicación también de nuestros medios de comunicación a nivel nacional que transmitan esta información a todos los ciudadanos y que expliquen que la acción de tutela no es el único mecanismo que existe para acceder a los servicios o para acceder a tus derechos fundamentales, que es la visión que muchos tenemos. Gracias, Daniela. Creo que supremamente claro. Bueno, hablando de este derecho tan salud, que paradójicamente lo encuentro así, no fue el más tutelado el año 2020. Andrea, tengo una pregunta. Justamente antes de ayer, la Corte Constitucional profirió el boletín número 039, indicando lo siguiente, que no se pueden negar los servicios de salud a menores extranjeros que no han regularizado su situación en el país. Daniela indicaba que el estudiante tiene que preparar una buena acción de tutela, tiene que hacer unos buenos hechos, tiene que hacer una pretensión muy concreta. Te hago una pregunta, Andrea, ¿cómo preparas ese debate jurídico con los estudiantes de derecho con estos casos similares de personas que no han regularizado su situación en el país ante los jueces locales? Teniendo en cuenta, Andrea, que esto es un tema relativamente nuevo.
nosotros, cuando fuimos estudiantes, seguramente difícilmente nos encontramos con temas de personas que no tenían su situación regularizada en el país. Entonces, repito, ¿cómo preparas ese debate jurídico con los estudiantes con estos casos similares de personas que no han regularizado su situación en el país ante los jueces locales? ¿Qué cuestiones tienes con mayor relevancia para obtener un resultado favorable? ¿Qué trabas encuentras en el sistema? Lo anterior también teniendo en cuenta que hoy en día muchas de las acciones de tutela que estamos realizando en el consultorio son de estos casos de personas que no tienen su situación regular en el país. Adelante. Bueno, realmente lo principal en estos casos y en el momento pues del estudio del caso con el estudiante es identificar el problema jurídico, porque hay que identificarlo pues en cada una de las situaciones. No todas las personas obviamente están en la misma situación y ahí comenzamos a hacer un estudio en cuanto a gravedad en el estado de salud de la persona, claramente porque no es lo mismo de pronto lo que implique un acceso a un tratamiento integral para una enfermedad de tipo catastrófica de pronto a una urgencia más inmediata, más aún teniendo en cuenta que a las personas pues que se encuentran en condición de irregularidad sí o sí se les debe brindar pues la atención médica en urgencias, a pesar de que en la práctica pues ya sea diferente y en algunos pues casos se les niegue. Entonces realmente comienza con el estudiante este estudio pues identificar el problema jurídico en cuanto a inicialmente a la persona, pues si no tiene una afiliación, claramente el servicio y la norma ha sido clara, pues que se le va a brindar es de urgencias y estabilización de dicha urgencia. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esa persona con un diagnóstico que tiene un requerimiento en salud especial pueda recibir esta atención médica integral a través del sistema cuando no cuenta con un documento válido para su afiliación? Y aquí empieza pues toda la argumentación y es muy importante también entablar el punto que Daniela tocó en cuanto al presupuesto de procedencia de la acción de tutela, porque el juez de tutela viene haciendo un estricto examen o evaluación de los requisitos de procedencia, específicamente el presupuesto de subsidiariedad de la acción de tutela. En cuanto al agotamiento de requisitos previos, a mi parecer, realmente este examen está siendo bastante exhaustivo, que en algunos casos no comparto la posición del juez, porque en efecto se pasa un poco a querer cumplir esa formalidad más que dando prevalencia o más que dando, importancia al caso en particular y a la situación de salud que tiene cada persona. A veces incluso se omite, esa es la pregunta respecto a menores de edad, que son sujetos de especial protección constitucional y aún así pues exigen la regularización migratoria o en efecto que se agoten pues medios de defensa ordinarios previos a la acción de tutela, que en efecto en estos momentos, pues por toda la pandemia, el COVID, sabemos que los términos están extendidos y realmente de qué forma estos medios iban a ser eficaces e idóneos para dar pues solución o brindar garantía a los derechos fundamentales pues de esas personas. Entonces, inicialmente, siempre cuando el estudiante la pregunta es, bueno, ¿qué requiere esta persona? Porque identificar si la persona cuenta medianamente con algún documento que permita su afiliación, que en efecto ahí se solicitaría de forma directa ya la afiliación, que es lo que va a permitir que ésta reciba atención médica integral, o si en efecto no tiene un documento, simultáneamente en el área de migrantes, pues adelantamos otro tipo de trámites tendientes a que ellos obtengan este documento y mientras se surten estos trámites, usar la tutela pues para que ellos puedan recibir atención médica integral mientras cuenten con este documento. Ahora, ¿qué he notado? Y pues mientras escuchaba a ustedes conversar un poco de la acción de tutela integral, me vino a la mente que los jueces se están limitando mucho en cuanto a los fallos en materia de migrantes, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros presentamos estas tutelas inicialmente dirigidas a recibir atención médica integral, si en el transcurso pues, de esta tutela, o sí, mientras hacen el estudio para emitir un fallo, a esta persona le otorgan un documento, entiéndase un salvoconducto para solicitantes de refugio que permite su afiliación, el juez está tendiendo a fallar directamente con carencia actual de objeto porque indican que ya está solucionado el problema y esto no constituye una solución al problema, porque si tiene un documento, pero ese documento no le va a permitir una atención médica inmediata, viene una serie de procedimientos o trámites de tipo administrativo que pues implican un tiempo y que en efecto lo que va a ocasionar es que siga la vulneración hasta que la persona puede ser afiliada pues en efecto al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El juez pues es muy limitante al momento de tomar la decisión y no de pronto ver más allá de que el simple documento no le da acceso a él pues a recibir
medicamentos o a recibir una cita con un especialista o a la intervención quirúrgica como tal que la persona pues esté requiriendo en su momento. Por lo que nosotros estamos tendiendo, en nuestro caso, a pedir pues tanto la afiliación cuente o no con el documento como la atención médica o la remisión a una IPS de la red de prestadores para que se le brinde momentáneamente, mientras se cuenta con la afiliación, pues la atención médica, los primeros auxilios, la estabilización como tal de la condición médica que tiene la persona y si en efecto se puede lograr, pues que también le realicen los tratamientos ya especializados e integrales que requieran. Sin embargo, vuelvo y repito, el juez está tendiendo a fallar sobre una de las dos. No mira que en efecto son dos situaciones que se le está poniendo pues a su disposición en cuanto a, bueno, nosotros le hacemos pues pidiendo la afiliación en la medida de que contamos de que en el transcurso del estudio se cuente con el documento válido para afiliación y se le pueda llegar pues al juzgado y en ese orden de ideas pues pueda fallar con el tema pues de afiliación, porque realmente si la persona no cuenta con un documento válido, pues yo no he tenido el primer fallo que ordenen la afiliación de la persona sin un documento. Entonces, si no se llega pues a tener ese documento, el juez tiene ahí la otra pretensión subsidiaria es, bueno, mientras esto ocurre, por favor, remítame una IPS y bríndeme la atención. Pero, ¿qué pasa? El juez de tutela se está quedando en una de las dos. Entonces, en el fallo vemos nada más que se está refiriendo o a la afiliación o a la atención médica inmediata. Y si, vuelvo y repito, le dan un documento en el transcurso, se quedan, ya tiene el documento, pero yo de mi parte ya pues declaro que aquí no hay objeto en esta acción de tutela cuando no es así, porque realmente aún sigue vigente la vulneración de los derechos del accionante. Ok, me llama la atención algo y te formulo ahora otras preguntas. Me decías que hay como un estricto cumplimiento sobre los requisitos de procedibilidad o procedencia de la acción de tutela para migrantes. Te hago una pregunta. ¿Crees, es percepción claramente, que de pronto existe algún sesgo judicial sobre esta población? Bueno, de pronto es un poco atrevido a nuestra parte decir si sí o si no, pero inclusive conversando en otras ocasiones con Daniela, pues nosotras equiparamos estas tutelas de migrantes, sí se ha notado que de pronto en las tutelas de salud se tiende pues a la negativa, pues claramente por la falta de un documento, pero se pierde de vista también los fallos que han ido sentando presente la Corte Constitucional que indican que en efecto pues se le debe brindar atención médica a la persona, independientemente de que de pronto no tenga un documento, porque entonces se quedan de pronto en el servicio de urgencias solamente la estabilización, pero la misma Corte ha dicho que no se queda en la estabilización de pronto del estado de salud o de la urgencia. Puede llegar a ser o incluir pues más servicios, especialidades, atención médica integral, pues dependiendo de cada caso y obviamente dependiendo de la determinación a la que llegue el juez. Entonces creo que también ellos se sesgan mucho pensando en no tiene un documento o no tiene de pronto los suficientes soportes para llevar a cabo pues un fallo favorable para la persona. Ok, gracias Andrea. De pronto volveremos contigo. Nos acompaña también Luis Miguel. Luis Miguel, tú has tenido una particularidad con nosotros como estudiantes, pues estuviste antes de pandemia. Además de eso, pues tuviste un caso muy exitoso en pandemia que aún estamos. Te hago una pregunta. Hace muchos años realmente era impensable presentar una acción de tutela para solicitar la protección de derechos ambientales, aunque exista el criterio de conexión. Hace muchos años era impensable declarar sujeto de protección a derechos a un río, a un parque natural. Como hemos apreciado aquí en Barranquilla, esquemas provenientes del Parque Isla Salamanca. Como sabemos, eres coautor de esta acción de tutela que tuvo bastante eco en la ciudad, hasta en el país, y fuiste coautor con el grupo de litigio de interés público de la Universidad del Norte. Pero ahorita con Daniela y con Andrea nos encaminábamos un poco como en esa etapa pre y sentencia. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué camino has tenido que emprender después de tener una sentencia favorable en este caso? Bueno, Ricardo,
frente a la pregunta que tú realizas, no ha sido un camino muy fácil que digamos, sobre todo en este tipo de sentencias estructurales, como fue la sentencia que declaró como sujeto de derechos al Parque Isla de Salamanca. Porque aquí ya no estamos tratando de una persona migrante en situación irregular, que es los temas que trabaja, por ejemplo, Andrea, y una persona que quiere acceder al sistema de salud, en el caso de Daniela, una persona en particular, sino que aquí estamos frente a una población o a un grupo indeterminado. Y es que yo presento la acción de tutela actuando como agente oficioso de todos los niños del distrito de Barranquilla, niños, niñas y adolescentes. Una vez se tiene el fallo favorable, es donde realmente empieza la parte importante, porque al tratarse de una sentencia estructural, digamos, hago un paréntesis para explicar un poco, este tipo de sentencias de tutela llamadas estructurales se refieren a macrosentencias donde ya no se aborda en particular la situación de una persona o de un grupo menor de personas, sino que estamos hablando de todo un colectivo y aparte estamos hablando también de omisiones estatales que llevan a un determinado estado de cosas que vulneran derechos fundamentales. En este caso estamos hablando de la desidia de varias autoridades a nivel nacional y local cuya omisión afecta el ecosistema de la vía Parque Isla de Salamanca. Entonces, teniendo en cuenta que son sentencias de gran envergadura, asimismo la implementación de estas sentencias es igual de compleja, porque estamos hablando de planes de manejo, comités de seguimiento, lo que implica una carga también presupuestal importante para el Estado. Entonces, por ejemplo, en el caso de la tutela que declara como sujeto de derechos a la vía Parque Isla de Salamanca, presentamos ya un incidente de desacato ante el incumplimiento de las medidas y de las órdenes estructurales que emitió la Corte Suprema de Justicia. Entonces, realmente el reto, yo que te lo cuento desde la experiencia, anteriormente creía que era la elaboración de esta sentencia, pero realmente no, el reto está en lograr la verdadera implementación por parte de las autoridades estatales de una sentencia tan importante y, como te reitero, que conjuga o llama a la interacción de varias entidades estatales. Ok, perfecto. Gracias, Luis. Ahora tengo otra pregunta. Mencionabas algo importante. La Corte Suprema de Justicia te tocó una segunda instancia. Generalmente en consultorio jurídico y en el programa de derecho le expresamos mucho a los estudiantes. Escriba siempre para el de última instancia. Prepare siempre sus escritos no para el de primera instancia. Siempre para una reposición, siempre para una apelación, siempre para una impugnación. Que yo supongo que al momento de redactar la acción de tutela y por la envergadura estructural que mencionas, creo que en el fondo sabías que en primera instancia no ibas a obtener un buen resultado. ¿Cómo te sentiste preparándote para una sentencia de segunda instancia tan importante, para una impugnación en segunda instancia ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué tuviste en cuenta? Bueno, Ricardo, lo que tú dices es importante. A mí nunca me lo dijeron, pero en el grupo de litigio lo tuvimos muy en cuenta, y es que en compañía del doctor Juan Pablo Sarmiento, director del grupo de litigio de interés público, quien coordinó junto conmigo todo lo relacionado con esta acción de tutela, nosotros sabíamos o teníamos la intuición que esta acción de tutela no iba a ser fallada de manera favorable en primera instancia. La redacción completa de la acción de tutela apuntaba a dos caminos: a una eventual revisión por parte de la Corte Constitucional o a una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, los argumentos que esgrimimos y toda la investigación que conllevó la redacción de esta acción siempre estuvo dirigida a una eventual revisión o de la Corte Constitucional o una impugnación de la Corte Suprema. Ok, perfecto. Entonces sirvieron nuestras enseñanzas. Siempre desde nuestra primera elaboración de nuestras acciones de tutela, apuntémosle a una segunda instancia. Quiero hacer un pequeño paréntesis a todas aquellas personas que nos están viendo ahora y quieran hacer alguna pregunta a cualquiera de nuestros panelistas. Pueden escribirlo ahí en la cajita de comentarios y nosotros aquí las vamos a transmitir a aquellas personas para que las respondan. Daniela, ¿querías participar en algo o hacemos la ronda completa? Bueno, escuchemos a Iris y después hago la participación con respecto al tema de Andrea. Ok, perfecto, Isis. ¿Te has dado cuenta? Te dejé de último por algo, porque eres la estudiante miembro activa de consultorio jurídico. Te dimos un repaso histórico de muchísimos años
de pedalear muchísimas acciones de tutela, y todo lo que hemos llegado desde mi persona, Daniela, Andrea y Luis Miguel, ha sido un trabajo bastante arduo que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Como mencionaba Daniela, agradecemos mucho y espero que nos esté viendo a la doctora Elena Cárdenas, que nos dejó un camino bastante llano en este tema, y gran parte del éxito de los abogados de Derecho de la Universidad del Norte fue ese trabajo puntual en las acciones de tutela. Así que, doctora Elena, si nos está viendo, un saludo bastante grande. Isis, a ti te tocó la pandemia. Enfrentarte a la pandemia ha sido un reto completamente diferente, especialmente para ustedes. Yo recuerdo cuando yo enseñaba la erradicación de las acciones de tutela y yo llevaba las hojas y vengan, vamos a foliar. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estos 2 semestres que has estado en consultorio jurídico, teniendo usuarios de manera virtual, entregando documentos y radicando acciones de tutela en la virtualidad? ¿Qué te ha parecido? Bueno, gracias, profe, y los comentarios de todos los demás panelistas. Bueno, así como usted lo dijo, estoy viviendo la práctica de consultorio durante un periodo de pandemia donde los usuarios, en general todos los ciudadanos, tienen que acceder a la justicia a través de la virtualidad, y eso conlleva también a aceptar que situaciones externas a uno como el internet, el acceso a medios tecnológicos se convierten en muchos casos en elementos negativos o en obstáculos para uno poder realmente asesorar integralmente a ese usuario que llega. En este caso es importante resaltar que como la acción de tutela es un derecho fundamental, no se vio entonces suspendida o limitada cuando se declara el estado de excepción. Y en este caso, el Consejo Superior de la Judicatura, en primer lugar, adecuó unos correos electrónicos y luego se estableció una plataforma transaccional en donde los ciudadanos podíamos o podemos acceder a presentar nuestra acción de tutela. Entonces, en este caso, en Consultorio Jurídico 1, a mí me tocó realizar dentro de esos procesos que veníamos haciendo con los usuarios 2 acciones de tutela. Lo importante destacar aquí es que en el caso de una de esas 2 acciones me tocó con una persona joven, o sea, otro estudiante también de la Universidad del Norte que tenía una situación frente a su definición de su situación militar. Entonces, explicarle a él cómo acceder a la plataforma transaccional no fue realmente difícil, porque era otra persona que sabía el manejo, indicarle, yo podía, digamos, hacer hasta videollamadas por Meet con ese usuario y no había ningún problema. Sin embargo, cuando ya me enfrento a una señora que tiene 50 años y la acción de tutela de ella era para proteger su derecho a realizar peticiones respetuosas, allí sí fue un poco más desafiante porque bueno, uno como estudiante le toca utilizar entonces herramientas de innovación para que ese usuario pueda interponer por sí misma la acción de tutela, y en tal caso que no lo pudiese hacer, uno puede entonces llegar y presentarla por esa persona, pero siempre teniendo en cuenta que que ese usuario tiene que estar en total conocimiento de lo que se va a hacer. Entonces, la pandemia es un desafío. A nosotros como estudiantes nos ha permitido tener un mayor acceso a la administración, teniendo en cuenta que en muchas de las ocasiones antes el estudiante pues tenía que movilizarse hacia el centro cívico. Ya no, ya uno lo puede hacer accediendo a una página de internet que lo que me puedo demorar son 10 segundos. Entonces, eso es una ventaja. El desafío viene a estar realmente es en los usuarios, en la explicación para que ellos puedan interponerla, pero realmente es un obstáculo que se ha ido conquistando, que ya realmente ha ido desapareciendo porque ya uno encuentra maneras, y es como esa forma también de entender que uno como abogado tiene que ser muy la recursividad que hace parte o es inherente al abogado. Entonces, me parece que en medio de todo ha sido una oportunidad para nosotros
en implementar mejores estrategias para atender a los usuarios y también nos ha permitido, en este caso, aprender entonces nuevas formas de acceder a esa administración de justicia y hacerlo mucho más fácil y es mucho más disponible. Ok, Isis, mencionabas algo importante. De hecho, esa acción de tutela la tuviste conmigo. Fue para definir, para establecer, porque es que ya estaba definida la situación militar. Brevemente, era un estudiante de la Universidad del Norte que tenía definida su situación militar, pero se había hecho de manera incorrecta. En el estudio preliminar habíamos llegado a la conclusión de que no, de que definitivamente ya se encontraba todos los actos administrativos ejecutoriados, pero siempre mantuviste la esperanza que de pronto con una acción de tutela podríamos lograr algo. Para ser honesto, yo te lo mencionaba a ti, yo decía, no creo mucho, pero vamos a intentarlo, y de eso se trata. ¿Qué crees o cuál crees que fue el éxito en esa acción de tutela? ¿A dónde le apuntaste? ¿A los hechos, a los requisitos de procedibilidad, a la jurisprudencia, fundamentos de derecho que utilizaste, a las pretensiones, a la segunda instancia? ¿Dónde crees que estuvo el éxito que les pueda servir a aquellos estudiantes que se encuentran en consultorio jurídico? Bueno, profe, así como usted le estaba comentando, en este caso era un estudiante que lastimosamente se le habían precluido todas las oportunidades procesales que tenía para recurrir ese acto administrativo. Sin embargo, pasaba algo que era que ese usuario tenía o había interpuesto innumerables derechos de petición porque él consideraba que esa era la herramienta que él podía utilizar para que desde 2017 hasta el año pasado, o sea, casi 3 años, se le pudiese entonces corregir la cuota de la libreta militar. Sin embargo, nosotros cuando yo comencé a hablar con usted, pues habíamos visto eso, que se habían precluido esas oportunidades, pero era algo muy importante a la cual yo había como hecho mucho énfasis, y era el hecho de que nunca se le había realmente entregado el acto administrativo y no se le había entonces explicado, se le había notificado del recurso que podía interponer. Además de eso, uno de los énfasis que yo hice dentro de la acción fue en los requisitos de procedibilidad, teniendo en cuenta que, en primer lugar, la acción de tutela en estos casos, cuando son contra actos administrativos, es transitoria para poder prevenir ese perjuicio irremediable. Sin embargo, aquí realmente no se volvía transitoria, aquí realmente era subsidiaria y era darle a entender a ese juez que la acción de tutela era el único mecanismo idóneo que tenía el usuario para que se le pudiese garantizar esos derechos fundamentales. Entonces, aquí yo creo que los dos puntos en los cuales yo hice más énfasis fue en cómo redacté los hechos, de que le quedara muy claro al juez, digamos, todas las actuaciones que se dieron durante el tiempo, durante esos 3 años, y esos requisitos de procedibilidad. Es decir, es entender que la redacción de los hechos, que en muchas ocasiones nosotros consideramos que es muy mecánico, se vuelve entonces como parte de ese eslabón, parte de esa cadena, para yo poderle entonces complementar al juez con argumentos jurídicos. En este caso fue con jurisprudencia de la Corte, entender entonces que esta persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad. De hecho, utilicé una de las herramientas de garantía que también ha dado la Corte y que también ha sido, por decirlo así, también utilizada por el Consejo de Estado, que es la figura de esos sujetos de especial protección constitucional. Entonces, en ese entendido, y eché mano entonces de todas esas herramientas de garantía que tiene el ordenamiento jurídico que ha desarrollado la Corte, para que se le pueda entonces reconocer y garantizar esos derechos fundamentales a este usuario, y que en primera medida el juez de primera instancia falló, no tuteló los derechos. De hecho, lo primero que dijo fue:
¿por qué se interpone la acción de tutela 3 años después? O sea, ¿dónde está esa inmediatez que había desaparecido? En este caso, el juez no había tenido en cuenta o no había tomado los hechos y las pruebas, porque nosotros habíamos explicado que ese usuario había interpuesto innumerables derechos de petición con el fin de que se le pudiera dar respuesta, pero no sabía, o sea, no era una persona que no hubiese dejado la situación así, sin resolver, sin realizar ningún tipo de acción, sino que había utilizado las herramientas que a su consideración él consideraba idóneas para que se le pudiese entonces garantizar ese derecho. Estos hechos sí fueron tomados en cuenta por el juez de segunda instancia, tanto así de que revoca el fallo de primera instancia y sí le tutela estos derechos fundamentales a este usuario, y también revisó entonces esas condiciones que lo hacían ese sujeto de especial protección constitucional y que por ende nosotros no podíamos, o el operador o la administración de justicia no le podían poner más cargas para que pudiesen sí definir entonces su situación militar. Gracias, Isis. Daniela, terminemos, me pediste la palabra, terminemos y respondemos una preguntita que por acá nos hicieron. Listo. Bueno, lo que yo quería añadir a los comentarios de la doctora Andrea radican en ese detalle de cuando nosotros interponemos las acciones de tutela por la población migrante. Resulta que pues la cantidad de acciones de tutela que se vienen presentando por esta población se han incrementado en los últimos 2 años, diría yo. Esto lo hemos podido iniciar desde 2018, pienso, y presentábamos unas 5 tutelas inicialmente porque el trámite cuando la población migrante llegaba al consultorio jurídico era elaborar una petición a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud también tomó este mecanismo y se convirtió en un repetido, debe regularizar su situación, etcétera, etcétera, en reiteradas oportunidades. Tuvimos que cambiar de mecanismo y rotar la acción de tutela para poder garantizarle a nuestros usuarios la protección de sus derechos. ¿Y qué ocurrió? Inicialmente, como manifestaba la doctora Andrea, las decisiones de los jueces eran favorables, concedían extrañamente un fallo prácticamente integral, porque en muchos casos esos usuarios venezolanos no traían documentos que demostraran cuál era su diagnóstico. Entonces el juez tenía que decir, bueno, requieres de una valoración y además de la valoración te voy a ordenar el tratamiento, el procedimiento y los medicamentos a los que haya lugar. Pero ya con el paso del tiempo y con ese exceso de pronto de decisiones favorables para la población migrante, los jueces empezaron a cambiar su postura y empezaron a decir, no, si eres irregular, yo no te puedo conceder el derecho, inicia el trámite con Migración Colombia, regulariza tu situación y después vienes y te afilias y accedes al servicio a través del sistema de la seguridad social, obviando cualquier calidad que tuviera el sujeto. Por ejemplo, en el consultorio tuvimos un caso que fue de un menor de 2 meses de nacido con cardiopatía congénita, estaba siendo atendido en una clínica privada de la ciudad de Barranquilla, y gracias a que conocimos del caso, no tanto por los usuarios, sino también por la misma clínica que se preocupó porque el menor no fuera desatendido, dijo, por favor, hagamos algo, elaboramos una acción de tutela que el trámite fue inmediato y la Secretaría de Salud dijo, listo, déjenlo en la clínica y nosotros vamos a pagar los servicios. Pero eso fue algo que ocurrió en ese instante y que ahora no está ocurriendo con la misma frecuencia. Últimamente los jueces están negando las decisiones. Si yo no tengo por lo menos una valoración de una entidad médica de la ciudad de Colombia o de la ciudad de Barranquilla, los jueces simplemente deciden negar. Porque lo que dice el juez, la postura del juez es, ella no ha accedido, ella no se ha intentado acercar, vaya al hospital, vaya a la clínica, vaya a que le nieguen el derecho. En ese punto hemos llegado nosotros en Colombia con los jueces que están esperando que la persona le nieguen su derecho para poder decir, bueno, ahora sí, ve y accede a la acción de tutela para que te podamos garantizar la protección de tu derecho. Entonces, con la población migrante hemos tenido esa situación que han cambiado totalmente las condiciones de garantías que teníamos para ellos, que nosotros, como equipo del consultorio jurídico, les podíamos de pronto colaborar, y pues ya obviamente estamos muy limitados. Por eso también hemos tratado de verificar qué casos sí podemos acceder a través del mecanismo constitucional que es la acción, y no tratar de congestionar el aparato para no llenar a todos los jueces con tutelas que nosotros decimos, bueno, esto por este medio no lo vamos a lograr. Gracias, Daniela.
Fernando Borda, egresado distinguido de nuestro programa, nos pregunta, en experiencia del consultorio jurídico, ¿cuál es el tipo de juez que es más receptivo para analizar la cuestión de vulneración de derechos fundamentales, civiles, penales y laborales? Me voy a tomar el atrevimiento y después también le daré la palabra a los panelistas. Y te cuento algo, Fernando. Cuando ingresé de estudiante a consultorio jurídico, la costumbre o la práctica de nosotros era presentar acciones de tutela dirigidas a jueces penales y jueces laborales, porque se suponía, entre comillas, que eran los jueces más garantistas, que eran los jueces que más tenían conocimiento del derecho constitucional por la materia que obviamente versaba, recaía sobre el sujeto, sobre la persona como tal. Posteriormente, dentro de esa misma práctica, empezamos a encontrar muchísimos fallos donde nos estaban declarando improcedentes las acciones de tutela y nosotros nos preguntábamos, ¿pero por qué nos están declarando improcedentes las acciones de tutela? Hasta que recuerdo una vez con nuestra compañera asesora, la doctora Elena Cárdenas, y recuerdo que una vez bajé al centro y dije, bueno, voy a preguntar al centro, en el centro cívico, en unos cuantos despachos penales y laborales, ¿qué pasa? Las preguntas eran, ¿cuántas acciones de tutela reciben al día? Y nos decían, miles, cientos. Me iba para los penales. Hasta que les preguntaba en confianza, cuando uno conoce a los operadores judiciales, a los servidores que están ahí, ¿por qué están declarando improcedente? Y me dicen, Ricardo, no es por nada, pero nos estamos llenando de muchísimas acciones de tutela y las reglas de reparto no están bien, no las están cumpliendo. Por tal motivo le tenemos que dar a entender a la ciudadanía que no somos los únicos jueces, ya que el postulado como tal son los jueces constitucionales. De esta manera, Fernando, en esa época estaba esa costumbre de los juzgados penales y laborales. Después se empezaron a poner un poco más estrictos el reparto de la acción de tutela a cualquier despacho, por así decirlo. Después hubo un cambio bastante fuerte hace unos años por un hecho de corrupción que sucedió aquí en la costa atlántica y el reparto lo empezaron a manejar digitalmente desde la ciudad de Bogotá. Radicábamos la acción de tutela y el reparto lo enviaban inmediatamente al despacho que cayera. Eso hizo, Fernando, que cambiara esa percepción. Eso hizo que todos los jueces, a mi parecer, tuvieran una mayor percepción, un mayor estudio sobre los casos. A mi juicio, por así decirlo, los volvió mucho más constitucionalistas, los volvió mucho más conocedores de las sentencias de la Corte Constitucional. Así que hoy en día te podría decir que estamos equiparados, aunque claramente hay veces que aunque las reglas de reparto están claras, con el decreto del año 2000, si no estoy mal, con el decreto del año 2017 y ahora con una modificación que hubo a través de un nuevo decreto, se supone que las reglas están claras. Hay veces que, por ejemplo, presentamos una acción de tutela en contra de un acto administrativo, lo ideal y el reparto le correspondería a un juez administrativo. Pero a veces nos toca retirar la acción de tutela porque la va a conocer un juez de pequeñas causas, la va a conocer un juez laboral, un juez de familia. Entonces, como que nos ha pasado y es decisión y es práctica de consultorio, como que no ven, mejor retiremos esa acción de tutela, volvámoslo a intentar para que lo conozca un juez conocedor de su materia como tal. De esta manera, entonces, te hago la misma pregunta, Daniela, te replico la pregunta de Fernando y además te agrego una siguiente. ¿Qué está pasando con las medidas cautelares, las medidas provisionales que establece el decreto que reglamenta la acción de tutela? ¿Están funcionando de verdad? Bueno, gracias, Ricardo. Dando respuesta a la pregunta formulada por Fernando, pues, como comentaba Ricardo inicialmente, sí, se consideraba que los jueces penales eran garantistas frente a las acciones de tutela que se interponían y por eso en consultorio tendíamos a elaborar la acción de tutela con juez penal municipal, ¿ya? Y visto, el conocimiento o la competencia se asignaba a un juez penal, incluso cuando el estudiante decía, doctor, el caso lo conoció un juez civil, uno se sorprendía, pero ¿por qué? Si nosotros pusimos penal, bueno, vamos a esperar
cómo toman la decisión. Pero eso fue cambiando, efectivamente. Yo pensaría que ahora la garantía no va tanto en qué juez conoce del caso, sino en la situación, como realmente debería ser. Entonces, ya se ha cambiado un poco esa visión de que de pronto los jueces penales son garantistas en todas sus decisiones, porque también han negado, y ahora hacen un estudio, incluso en muchas ocasiones, como decía la doctora Andrea, estricto, dentro de la acción para conceder o negar. Ese hecho de que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, a veces se lo toman demasiado a letra, demasiado legalistas al caso, y no visionan el riesgo que está o que estamos evitando a través de la implementación de este mecanismo. Con respecto a la pregunta que me formulabas, Ricardo, frente a las medidas provisionales, también han tenido un cambio. Es que ahora, analizando, y en este conversatorio yo pienso que me he podido dar cuenta de toda la transformación que ha tenido la acción de tutela a lo largo del tiempo, por lo menos que yo me he venido dedicando a esto, que es aproximadamente desde 2017. La acción de tutela con medida provisional inicialmente siempre concedían los jueces las medidas provisionales. Y el conocimiento que tenemos, pues los que están conectados aquí acompañándonos, que son abogados, es que en su gran mayoría la medida provisional es prácticamente la misma pretensión, solo que le estamos diciendo al juez, mira, por la situación tan agravante que tiene mi cliente, necesito que tú, o la situación tan peligrosa que tengo en estos momentos, necesito que inicialmente me concedas esto mientras tú tomas una decisión. Y los jueces concedían, ¿ya? Concede medida provisional, admite acción de tutela, se corre traslado al accionado para que responda. Pero ahora los jueces están haciendo un análisis del caso, están haciendo un análisis del texto de la tutela y dicen, no te concedo la medida provisional porque estás solicitando exactamente lo mismo que me estás presentando en las pretensiones. Tu requerimiento, tu protección o tu garantía recae sobre lo mismo. Entonces eso también nos ha concedido a nosotros la oportunidad de, como institución, modificar la forma de exponer al juez la medida provisional. Porque si yo estoy pidiendo, en el caso, por ejemplo, de una persona con una enfermedad catastrófica o una persona con un diagnóstico de cáncer, que requiere no solamente tratamientos, posiblemente requiere una cirugía y requiere quimioterapias, por ejemplo, pues yo le pido al juez como medida provisional que le conceda las quimioterapias si eso es lo que ahora mismo el usuario necesita de manera inminente para iniciar el tratamiento. O si de pronto lo urgente es la cirugía, pues yo nada más pido en la medida provisional la cirugía, cosa que el juez no me niegue la medida provisional porque estoy pidiendo exactamente lo mismo que en la pretensión. Por eso, como transmití inicialmente, la clave está en saber pedir. Yo tengo que pedir bien para que el juez me pueda conceder bien. Yo tengo que decirle al juez, mire, yo le estoy pidiendo esto y yo le estoy exponiendo estos fundamentos porque yo quiero que el juez tome su decisión en base a mis argumentos, en base a lo que yo le estoy exponiendo en el texto de la acción, independiente del argumento que exponga el accionado. Yo necesito que el juez resuelva como conviene a mi usuario. Por eso también hemos tratado de modificar las medidas provisionales en vista de que nos hemos dado cuenta que se ha venido generando una negación de estas y perjudica finalmente a nuestro usuario. Gracias, Daniela. Lo mismo, Andrea, tú te enfrentas diariamente a casos supremamente complicados. A ver, o sea, son personas que no tienen regularizada su situación en el país, pero por ejemplo, hoy recibí una llamada de una persona que no tenía regularizada su situación en el país y tenía un diagnóstico bastante grave y ya no lo iban a atender. ¿Qué haces en esos casos, Andrea? ¿Cómo actúas de manera rápida? Yo, para conectarte un poquito con lo que terminó diciendo Andrea, con lo que terminó diciendo Daniela, hay algo importante que siempre les recargo a los estudiantes. Las medidas provisionales se tienen que argumentar y fundamentar. Y hay algo supremamente importante y es el perjuicio irremediable que está a punto de suceder. En tu espacio, en tu conocimiento, en tu práctica, con tus casos, ¿cómo lo valoras, cómo lo enfrentas, cómo lo manejas desde tu parte profesional y con el estudiante? En efecto, comparto mucho la opinión que estaba dando Daniela al respecto porque eso lo comenzamos a ver. La negación de las medidas provisionales por estar solicitando lo mismo que en la pretensión como tal de la acción de tutela. Y fue algo que comenzamos a ver, creo que desde el año pasado, de forma reiterativa en los fallos que comenzamos a recibir. Porque sí teníamos de pronto la tendencia de peticionar lo mismo en medidas cautelares
que en la tutela misma o en las pretensiones principales de la tutela. ¿Qué comenzamos a hacer? A ser más específicos en cuanto a lo que se pide. ¿Qué se busca de pronto o siempre qué le digo al estudiante al momento de que vamos a pretender con la acción de tutela, más allá pues, de la garantía de los derechos fundamentales? Una atención integral. Que si bien ahora mismo no están dando esos fallos integrales como antes, lo que se debe buscar finalmente es eso, ya que el fallo sea un poco más restrictivo, pues dependerá del juez. Pero lo que siempre se va a propender es otórguele el tratamiento integral, atención médica especializada, pues todo lo que va a requerir la condición médica de la persona para estabilizar y para la garantía de sus derechos fundamentales. Ya cuando hablamos de la medida provisional o la medida cautelar como tal, es enfocado específicamente en la urgencia puntual que tiene la persona en ese momento y es lo que requiere de forma inmediata. Ejemplo, una cirugía. Ejemplo, acceder al cambio de una sonda, que eso es algo muy común, una intervención de forma que sea muy pronta y que no va a dar espera a que se dé pues el estudio como tal de la tutela, que pues se dé las intervenciones de cada uno de los accionados y que en efecto el juez revise que no es la misma pretensión principal, porque al momento que él vea que es la misma pretensión principal, pues no la va a conceder o es lo que nosotros pues hemos identificado y para evitar eso justamente puntualizamos la pretensión principal que sea pues integral y ya puntualmente la medida provisional, pues un procedimiento, un tratamiento mucho más específico que tiende a estabilizar a la persona pues de forma inmediata. Ahora, quisiera intervenir un poco en la pregunta que estaban haciendo respecto a los jueces, porque pues en el área de migrantes yo sí he identificado de pronto un tipo de juez o un área que sí se destaca, pero sobre todo creo que también tiene que ver por el tema del que estamos conversando, porque los fallos en materia pues, de migrantes no solamente se basan de pronto, bueno, no solamente en materia de migrantes, pero específicamente aquí cobran pues una especial relevancia el derecho internacional, los tratados internacionales que ha suscrito pues Colombia. Y en este orden de ideas no solamente hablamos de pronto de tutelas dirigidas pues al tema de salud, sino que nosotros también tutelamos otro tipo de derechos. Por ejemplo, derecho a educación, derecho a medios de vida, vivienda digna y nacionalidad. Y en este orden de ideas, pues, para que el juez tome un fallo o adopte un fallo de tutela pues integral y que en efecto haga una revisión completa del caso, es necesario que él conozca normativa internacional o por lo menos haga la revisión normativa. Y realmente no es muy dado que los jueces hagan esta revisión y los fallos pues están muy limitados a la normativa interna. Cuando hemos revisado o cuando yo he podido pues percibir en los fallos que hemos recibido que el juez se encarga de hacer una revisión y que en efecto se ve reflejado en la decisión tomada por él, ha sido específicamente en los jueces laborales. O sea, eso lo puedo decir porque justamente cuando he revisado los fallos digo, wow, este fallo pues está bastante interesante, me sorprende de pronto la argumentación desarrollada, voy y reviso y es un juez pues laboral. Ok, qué bien. Entonces todavía se sigue como de pronto desde tu perspectiva manejando eso de ese garantismo que se manejaba antes y que se mantiene en la percepción como tal. Luis Miguel, aquí hablamos de algo supremamente importante. Tuviste una experiencia de, por ejemplo, hemos hablado de educación, debido proceso, de aquellos derechos que son muy comunes, pero tú te enfrentaste a un caso muy distinto. Entonces te hago una pregunta. Al momento de decidir redactar la acción de tutela, me imagino que también te enfrentaste a la pregunta, bueno, ¿será la acción de tutela o nos vamos por una popular o hacemos otra clase de acción? Mi pregunta es, Luis Miguel, no estamos hablando, aquí hay un tema probatorio muy complicado. ¿Cómo probamos que estamos afectando a los niños? O sea, al momento de redactarlo con el GLIP, al momento de sentarte a pensar, ¿cuál crees que fue ese punto determinante, llámese hechos, pretensiones, medidas provisionales o pruebas que fueron supremamente importantes en el debate de tu acción de tutela y que la Corte Suprema de Justicia sí lo tuvo en cuenta? Efectivamente, Ricardo, nosotros nos enfrentamos a la dicotomía de una acción de tutela o una acción popular. En principio, yo le planteo al grupo de litigio de interés público la elaboración y presentación de una acción popular. Sin embargo, en medio de la discusión, como tú mencionabas al principio, esta es una acción que tendría el mismo trámite o parecido al de un proceso ordinario. Es decir, podríamos estar en litigio alrededor de 2 o 3 años para tener un fallo
y que efectivamente se protegiera este ecosistema y en consecuencia se protegiera también los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes del distrito de Barranquilla. En razón de eso y a la premura también, teniendo en cuenta que para esa fecha, me remonto a finales de 2019, cuando se presenta la acción de tutela, es el año en el que más se presentaron incendios y quemas indiscriminadas en esta área protegida y no podíamos seguir esperando 2, 3, 4 años para obtener un fallo. Y en este sentido, la acción de tutela cobra mayor importancia teniendo en cuenta que los términos son mucho menores. Estamos hablando de 10 días hábiles en las que el juez de tutela debe tomar una decisión. En cuanto al material probatorio, aquí es importante tener en cuenta que la acción de tutela procede no solo por violación de los derechos fundamentales, sino también ante la amenaza de los derechos fundamentales. En esta acción nosotros no argumentamos la violación de derechos fundamentales, sino la amenaza de derechos fundamentales. Concretamente, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, al libre y también al agua, que se ve afectada por todos estos temas de la contaminación que genera la quema de esta área protegida. En ese sentido, cobraron importancia pruebas como, por ejemplo, los informes de Barranquilla Verde que monitorean la calidad del aire. Siempre que se presentan quemas en esta área protegida, los reportes de Barranquilla Verde dan cuenta de que el índice de material particulado PM2.5, que es altamente contaminante y genera afectaciones en la salud, aumenta de manera desproporcionada. Adicionalmente, también hicimos uso del hecho notorio. Todos los barranquilleros y las personas que residimos en el distrito de Barranquilla hemos sido testigos de cómo cada vez que hay quemas en esta área protegida, toda la ciudad de Barranquilla se impregna una humarada de humo que afecta no solo a los niños y niñas que son sujetos de especial protección, sino también en general a todos los habitantes de Barranquilla. Aparte, también hicimos uso de mucho material fílmico de medios de prensa. Distintos medios de comunicación a nivel nacional y local han reportado lo que sucede en la isla de Salamanca y este material fue adjuntado también con la acción de tutela y fue muy tenido en cuenta por la Corte Suprema de Justicia principalmente, porque en primera instancia el Tribunal del Atlántico no entra a la materia, al asunto realmente que se discutía en esta acción de tutela, sino que se queda únicamente en la procedibilidad de la acción, que es donde la declaran improcedente. Ok, sí, entiendo un poco esto. Mencionabas algo supremamente importante que siempre lo recalcó en las clases, las acciones de bienes populares hoy en día al encontrarse en el CEPACA, los jueces le están dando un trámite de medio de control. Yo les digo a mis estudiantes, tengan presente eso, que una acción popular o el medio de control, como se le llama ahora, protección de derechos colectivos, se puede estar tardando 2 y 3 años. Entonces es bastante importante porque yo aquí voy recogiendo un poco todo lo que están diciendo. Daniel decía, muy importante los hechos, muy importante las pretensiones. Yo siempre les cuento a mis estudiantes una experiencia que tuve de pedimos pañitos húmedos, porque es que así se menciona en el ergo, en nuestra lengua, los pañitos húmedos, y cuando el cliente o el usuario, que es una persona bastante mayor, le dieron unos pañitos de bebé. Andrea también mencionaba fortalecer ese tema del requisito de procedibilidad, el debate probatorio que vamos haciendo aquí, y también aquí nos mencionaste algo, Luis, hay que empezar a estudiar un poco más y pensar, como yo siempre les digo a los estudiantes, en clave constitucional. Tenía una pregunta para hacerte que está conectada un poquito con lo que habló Andrea. Luis, de esos tratados internacionales, de esos temas que hay, ¿qué tan importantes consideras que son y si los aplicaste o los usaste en tu acción de tutela? Sí, por supuesto, Ricardo. El tema de los tratados internacionales, sobre todo los tratados en materia de derechos humanos, cobran en materia de tutela un papel para mí importantísimo. Y es que por lo menos a lo largo de este conversatorio hemos visto cómo la acción de tutela ha ido mutando y ha ido transicionando hacia diferentes etapas. Por ejemplo, cuando yo cursé el pregrado, a mí nunca me hablaron de una acción de tutela integral. Me acabo de enterar de la existencia por ti y por Daniela. Eso para mí era algo ni siquiera existía.
Entonces, a lo largo de los años y actualmente hemos visto cómo principalmente el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ha tomado un papel importantísimo en las decisiones de derechos humanos que se toman al interior de la jurisdicción. Por ejemplo, algo impensable hace unos años fue, por ejemplo, el control de convencionalidad que hizo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que declara como sujeto de derechos a la Vía Parque Isla de Salamanca. La Corte Suprema de Justicia toma la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las opiniones consultivas de la Corte y las contrasta con el derecho interno colombiano en materia de protección al medio ambiente para decir que tenemos que tener en cuenta en este fallo no solo el derecho constitucional interno doméstico, sino también la jurisprudencia y la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana acerca de la Convención Americana. Esto entonces es importantísimo tenerlo en cuenta al momento de redactar una acción de tutela y un consejo que aprovecho para dar quizá a los estudiantes que nos estén escuchando en este momento y es hacer uso de todas esas herramientas que tenemos. El derecho colombiano ya no está constituido únicamente por nuestro derecho interno, nuestra constitución y nuestras leyes, sino que también tenemos una amplia gama de tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad y de los que podemos y tenemos que hacer uso también. Sí, tocaste ahí un tema bastante importante que también se enseña en nuestras clases de derecho y es la aplicación del bloque de constitucionalidad. Es supremamente importante. Conocer y manejar el derecho constitucional es supremamente importante para estos casos. Gracias, Luis. Isis, de esta manera, entonces te hago una pregunta. ¿Qué tanto consideras? Hablamos y también lo mencionaste. Los hechos son supremamente importantes, las pretensiones lo son. Pero algo que nosotros en Uninorte trabajamos mucho son los fundamentos de derecho. ¿Qué tan importante consideras que es la aplicación en conexión con todo lo que ha dicho Daniel, Andrea y Luis Miguel con el bloque de constitucionalidad? ¿Qué tan importante es esa argumentación jurídica basada en jurisprudencia actualizada de la Corte Constitucional? Bueno, así como lo estaban mencionando los demás ponentes, también lo que estaba hablando ahora Luis, es esencial poder entonces, al momento de esbozar en la acción de tutela, tener un hilo conductor de aquellos entonces normativas que yo le voy a entregar a ese juez para que él pueda tener todos los argumentos necesarios para entonces tutelar esos derechos fundamentales que el usuario está teniendo o está siendo vulnerados. En este entendido es esencial uno como abogado, en este caso como estudiante de derecho, en el cual nosotros estamos brindando un servicio, tener una jurisprudencia actualizada. Por ejemplo, en el caso de la acción de tutela, yo utilicé unas sentencias de la Corte Constitucional que trataban en mayor medida, de pronto no eran totalmente actualizadas porque eran, digamos, sentencias del 2016, de estas fechas que a consideración al 2020 pues, tan actualizadas no son, pero sí todavía estaban vigentes. Y en este entendido es importante no solamente en los casos de acción de tutela utilizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, es también ver en el caso del derecho que se está entonces vulnerando, hacer uso de la jurisprudencia, sea, digamos, del Consejo de Estado o de la Corte Suprema, que en el caso del usuario sobre su definición de su situación militar, pues yo también hice uso de una sentencia del Consejo de Estado, ya que en muchos de estos casos siempre se recurre a ese acto administrativo y si el recurso entonces lo que hace esa autoridad es confirmar nuevamente la decisión que toma, entonces ya tú puedes acceder a los jueces o a la actuación a los jueces administrativos. Entonces, aquí fue muy importante utilizar una jurisprudencia actual que fuese, digamos, vigente todavía lo que ha esbozado la Corte Constitucional en estos casos de proteger esos derechos fundamentales y también lo que yo hablaba anteriormente, dentro de la propia argumentación de esos derechos fundamentales que se estaban vulnerando, también es hacer uso entonces de esas otras garantías
que ha otorgado o que ha esbozado la Corte Constitucional como la categoría que también ha dicho Luis que lo utilizó de esos sujetos de especial protección constitucional, pero es para llevar a ese convencimiento a ese juez, y es entender que en este caso los hechos que son muy parecidos a esa jurisprudencia que yo estoy utilizando, le estoy entonces también agregando otras particularidades, que en este caso era un estudiante que estaba a puertas de graduarse, pero que la única persona, digamos, en su casa que proveía de sustento o los únicos ingresos era una sustitución pensional por parte de la pensión del papá que había fallecido, y que en esta ni siquiera, digamos, alcanzaba después de esos gastos de salud, no llegaba ni siquiera al salario mínimo. Y era decir, a pesar de que las normas y que las sentencias de la Corte han confirmado que en estos casos no se veía vulnerado el derecho al trabajo, porque ese ciudadano podía presentar, digamos, este documento hasta un año después, quería decir que ni siquiera, o sea, que realmente esta acción de tutela dentro de esa posibilidad, es decir, es subsidiaria, es el único mecanismo que tenía, no podía entonces tampoco esperar que se cumpliera el tiempo para pedir la prescripción de ese acto administrativo, y que en este entonces no podía o era la única herramienta que tenía este usuario para garantizar sus derechos. Entonces, al momento de nosotros utilizar en esos fundamentos unas sentencias actuales que puedan recoger varias de esos fallos favorables, de esas normativas y esas disposiciones que han dado las altas cortes para seguir protegiendo esos derechos fundamentales, que por ejemplo en este caso la vulneración en donde radicó, en donde esas autoridades, digamos, esas autoridades del ejército no estaban o no ejecutaron las disposiciones de una norma que todavía estaba vigente al momento de que él presenta sus papeles para que se pudiera definir su situación militar, que se le pudiera dar esa cuota de compensación porque ya estaba dentro de las excepciones para no prestar el servicio militar. Entonces, muchas veces estas vulneraciones recaen en autoridades administrativas que lastimosamente cometen omisiones al no ejecutar la norma como está, al no aplicarla de la forma en la que esta misma se expresa, pero es entonces aquí donde el operador de justicia, en este caso las altas cortes, realizan un trabajo excepcional al momento de dictar estas jurisprudencias, que hacen realmente es darle más herramientas al ciudadano para proteger sus derechos, y que lastimosamente en muchos de estos casos, así como lo había dicho usted al comienzo, pues el primer análisis, que creo que lo conversé con usted y yo le decía a mis compañeras, era, bueno, aquí realmente no hay nada que hacer. Entonces, a veces nuestro primer análisis es decir eso, pero es importante entonces darnos un tiempo, analizar más las cosas, o sea, analizar la jurisprudencia, buscar, para entonces sí poder decir que al momento de observar, de analizar, de estudiar todos esos instrumentos que están en el ordenamiento jurídico, ya lo dijo Luis, utilizar todos los tratados, los convenios que hacen parte, también hasta las sentencias del sistema interamericano que entran en ese bloque de constitucionalidad, para entonces nosotros sí poderle decir a ese usuario, bueno, sí se puede hacer esto o realmente se puede hacer, porque aquí está en juego, en el caso, digamos, del usuario de mi acción de tutela, era ese acceso al trabajo, y era esperar mucho más tiempo que se le pudiese entonces definir esa situación militar, que a pesar de que todavía tenía un año para prestar, ese tiempo no iba a poder, o sea, no iba nunca a poder ser complementado para que él pudiera presentar, y entonces lastimosamente podría ser entonces hasta una causal para que de pronto no lo hubiesen contratado, que la norma y la jurisprudencia dice algo, pero la gente, o lastimosamente nos encontramos en escenarios donde pasan otras cosas. Entonces la jurisprudencia es fundamental, muchas veces actualizada, y entender nosotros también como estudiantes la necesidad de revisar entonces esos instrumentos internacionales y darle uso a ellos, o sea, ampliar entonces esos instrumentos que nosotros ya estamos dando uso, y entender también los derechos y ponernos también en esos zapatos, en la empatía de ese usuario que está accediendo a consultorio, que se acceda a consultorio en muchos casos es porque utilizó
otros instrumentos y ya realmente vio que no podía o que no tenía las herramientas a su mano para poder entonces superar esa situación. Gracias, Isis. Adelante, Daniela. Quería complementar algo que me parece fundamental con toda la intervención de Isis, que como dice efectivamente, pues la Corte Constitucional profiere sentencias diario y la clave es que nosotros como abogados y pues el equipo de nuestros estudiantes también se mantengan actualizados en el tema. Y de pronto uno dirá, pero no hay necesidad, si la Corte dice exactamente lo mismo y sus sentencias o sus decisiones son reiterativas, sí, pero uno de los puntos claves es que la acción de la Corte Constitucional hace muchísimo tiempo dijo que la salud se podía tutelar como derecho fundamental autónomo, cuando hace años se tutelaba en conexidad a cualquier otro derecho fundamental, incluso a la seguridad social, que primero fue fundamental antes que la salud, o al derecho a la vida. Si uno no lograba demostrar la conexidad, rara vez uno pedía la tutela del derecho a la salud. Entonces sí me parece importante, como dice Isis, que nos mantengamos actualizados, que revisemos, porque la Corte incluso profiere tantas sentencias que tú puedes encontrar un caso exactamente similar al caso que estás defendiendo. Una decisión lo más asemejada posible. Obviamente de pronto no podemos alegar el derecho a la igualdad, porque como es de conocimiento de nosotros y pues para la mayoría de los que están presentes acompañándonos en Colombia, el derecho a la igualdad opera en igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. Tengo que ser prácticamente un símil en la misma persona para que yo pueda decir sí, opera el derecho a la igualdad. Pero de lo contrario, existen muchas decisiones hoy por hoy de la Corte Constitucional que demuestran que inicialmente la salud, además que ya desde el 2015 por ley estatutaria es un derecho fundamental, yo puedo pedir únicamente que me tutelen el derecho a la salud. No es necesario que yo demuestre una conexidad. Ahora, si yo lo que quiero decir es que también se encuentra afectado el derecho a la vida, cuando hablamos del concepto de vida es un concepto muy amplio. Entonces sí es necesario que estemos en la tarea de revisar las decisiones de la Corte, que estemos en la tarea al momento de elaborar una acción de tutela, de verificar qué dijo la Corte en los casos que en un caso muy similar al mío, porque podemos encontrar incluso la decisión que tomó la Corte en ese momento y exponérsela al juez al punto que el juez resuelva con el argumento, como hemos venido exponiendo a lo largo del conversatorio, que yo le estoy entregando. Gracias, Daniela. Voy a pasarles dos preguntas que me parecen muy interesantes. La primera, Luis Miguel, pregunta la doctora Laura Cera, ¿qué enseñanza les deja como estudiantes estos logros alcanzados a través del uso de estas acciones constitucionales, más allá de los resultados obtenidos? Buena pregunta. Bueno, las enseñanzas son diversas, en múltiples áreas. La primera enseñanza que a mí me deja esta acción, la acción constitucional que declara como sujeto de derechos al Parque Isla de Salamanca, es que haciendo uso del derecho y de los recursos que tenemos en las diferentes áreas del derecho, realmente podemos impactar de forma positiva en la sociedad e impactar no solo a una persona o a dos personas, sino también a toda una colectividad. Y que el litigio estratégico en este caso es de suma importancia, sobre todo para aquellas personas que no tienen una voz propia o que esa voz no puede ser escuchada, por ejemplo, ante una alta corte como la Corte Suprema de Justicia. Gracias, Luis. La misma pregunta para ti, Isis. Estás ahora mismo estudiante. ¿Qué enseñanza te deja a ti como estudiante estos logros alcanzados a través del uso de estas acciones, más allá del resultado? Bueno, en este entendido, como lo he venido explicando, la importancia y el significado entonces de poder evaluar todos los instrumentos que están dentro del ordenamiento jurídico para proteger esos derechos vulnerados, es decir, realmente tomarse uno el trabajo y el tiempo de analizar, de leer, de estudiar de manera muy asertiva todas las disposiciones que están dentro del ordenamiento para yo poder entonces realizar una afirmación o poderle entregar entonces a ese usuario ese concepto en primera parte de decirle qué es lo que se va a hacer, qué es aquello que tenemos o cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer para que se le pueda reconocer o que se le pueda en este caso garantizar esos derechos. Entonces, la importancia de estudiar, de analizar a fondo todos los instrumentos que están y que en muchas ocasiones, digamos, por
por el volumen de consultas o por las responsabilidades propias de la carrera, pues uno como estudiante comienza a priorizar y a veces hace análisis que lastimosamente se quedan a veces en la superficie, pero es tomar también en cuenta los derechos, la historia, las circunstancias y el contexto en el que está ese usuario y la incidencia que va a tener entonces resolver ese conflicto, resolver ese problema que tiene a través de todos esos instrumentos y realmente darle un concepto que sea válido, o sea, que sea el resultado de un estudio completo, integral, antes de entonces nosotros tomar una decisión de decirle si se puede o no se puede hacer, o no se puede hacer nada, o tienes que esperar a que se realice esto. Entonces, es esa importancia de tomarnos el trabajo, de estudiar de forma muy completa todas las disposiciones, y yo creo que es algo muy fundamental, es que, digamos, nosotros entre estudiantes, y ustedes también lo harán entre colegas, uno muchas veces conversa con el otro particularidades de un caso, y eso también a nosotros nos sirve, porque muchas veces nosotros tenemos una vista, tenemos un enfoque frente a cuál va a ser entonces la respuesta de ese problema jurídico, de ese caso, pero un colega, un estudiante, otro estudiante igual que uno, le puede entonces dar a uno otra visión sobre eso y le puede decir, bueno, mira, la Corte Constitucional ha sacado esta jurisprudencia que a ti te puede servir. O sea, yo le decía en estos últimos, el día de hoy y antes de ayer, a mis compañeras que están dentro del proyecto de migrantes, miren esta sentencia que saca la Corte Constitucional en el reconocimiento de esos derechos laborales a personas irregulares. Entonces, yo creo que aquí es muy importante también hacer o entender que esta es una labor que no solamente es individual, sino que nos enriquecemos de forma continua del saber del otro, de la perspectiva del otro, para entonces resolver que esas instituciones realmente son unilaterales, sino que da lugar a que se pueda interpretar de tantas maneras y que a uno, como esa herramienta que utiliza el ciudadano para acceder a la administración de justicia, pues tiene que ser consciente de eso para que entonces sí se puedan lograr las pretensiones que tiene el usuario y además también enriquecerse uno académicamente hablando. Gracias, Isi. Buen aporte. Andrea, rápidamente una pregunta que nos hace Andrea Pomarico. ¿Qué tan importante se vuelve el papel del abogado en la presentación de una acción de tutela, teniendo en cuenta que las personas del común muchas veces no tienen esa capacidad de mantenerse actualizados con la jurisprudencia? Bueno, en efecto, alrededor de esta pregunta cobra gran importancia el papel del abogado, y justamente porque a nosotros llega el usuario o la persona con su situación jurídica, y a través pues de esa revisión jurisprudencial y pues del conocimiento mismo de la norma es que nosotros también podemos hacer el estudio de que en efecto esa situación bajo la cual él está pasando constituye o puede constituir una vulneración a sus derechos fundamentales, ya sea de forma directa o en conexidad con otros derechos, porque si bien hay situaciones que uno revisa y es fácil determinar, listo, hay una vulneración clara, directa, precisa al derecho fundamental, hay situaciones que realmente pues es más complejo el estudio en cuanto a determinar la relación de causalidad entre el hecho generador y la vulneración al derecho fundamental, y cómo de pronto la situación puede ser tratada o ser abordada por medio del mecanismo constitucional de la tutela. Aquí yo traigo un ejemplo muy claro, y de pronto no tiene que ver con el tema pues, de migrantes, y era cuando yo estaba vinculada al consultorio como judicante. Me llegó un caso que recuerdo siempre mucho, era de acceso al servicio al agua. Y recuerdo cuando llegó ese caso porque yo decía, bueno, normalmente nosotros manejamos esto desde la vía ordinaria de derechos de petición, pero ella ya ha intentado pues todo por ese medio, y yo pensaba, bueno, y es algo que de pronto vincula a todo el barrio, pero falta ver si todo el barrio está de acuerdo de pronto en iniciar algún tipo de acción que no fuera tutela, sino una acción popular. Y bueno, me acuerdo que yo llegué a la oficina de Ricardo, comenzamos a revisar pues ese caso, y en efecto, el agua ya ha sido reconocido como un derecho fundamental a través de jurisprudencia, y pues en su momento cuando a mí me llegó pues la consulta, yo no tenía conocimiento. Obviamente de pronto uno hace la relación, pero sin un precedente respecto al tema, de pronto no es la relación fácil o directa que uno hace con respecto a que voy a poder acceder a que me establezcan o el servicio del agua, me legalicen una cometida por medio del mecanismo de la acción de tutela, teniendo en cuenta la conexidad que tiene pues el acceso a este líquido vital a otro tipo de derechos como
calidad de vida, vida digna, salud, en efecto, pues con muchos, y eso ha sido ampliamente ya desarrollado por la Corte Constitucional. Y así como ese, hay otros asuntos que realmente vía jurisprudencia se ha sentado precedente que en efecto pueden ser abordados por ese mecanismo constitucional, y que de buenas a primeras, de pronto ni la persona, ni siquiera nosotros mismos, si no revisamos la jurisprudencia, podríamos hacer esa conexión, y sin la debida, el debido soporte o fundamento en jurisprudencial en la acción de tutela cuando la presentamos, de pronto hasta el juez no conozca el precedente. Entonces ahí Bueno, creo que hemos tenido como un inconveniente de señal. Vamos a esperar que se conecten el resto de los participantes de la actividad, pero yo quería hacer un comentario. De pronto no sé si Luis Miguel podrá acompañarme en este aporte. Yo siento que a raíz de la situación que ha generado toda esta pandemia y el virus de la COVID-19, la transformación para la etapa de erradicación o para el proceso de presentación de las acciones de tutela, si bien antes era mucho más fácil de pronto para nuestros usuarios mayores ir a radicar una acción de tutela ante la oficina judicial, porque simplemente nosotros podíamos ayudarle a juntar los expedientes para que lo presentara. También yo le comentaba al doctor Ricardo y a la doctora Andrea que considero que este nuevo mecanismo, esta plataforma creada, ha generado una ventaja al momento de la presentación de las acciones de tutela. Primero, porque tú puedes radicar la acción de tutela en cualquier horario a través de la plataforma. Inmediatamente te arroja el número asignado a esa tutela, y a los días ya conoces del reparto de la acción, ya conoces del despacho. Digamos que de pronto en algunos casos se tarda mucho más de los 10 días que antes no se estaba presentando, pero yo pienso que eso se debe a la congestión que se ha generado ahora con toda la situación que se ha presentado por la COVID-19, pero yo pienso que este nuevo mecanismo facilita el acceso a la acción de tutela. Si bien, como decía la doctora Andrea, es importante que participe un abogado para que el documento esté actualizado, para que sea un documento donde de verdad, de pronto, dependiendo de la gravedad de lo que se desea tutelar, se expongan unos hechos y unos derechos bien fundamentados. También considero que facilita a muchas personas, claro, que tengan la facilidad de acceder a Internet y a estos mecanismos para presentar una acción de tutela que requiere una protección inmediata, que de pronto no pueda conocer del apoyo jurídico para presentarla y la pueda presentar la persona. Entonces, no sé, Luis Miguel, ¿tú qué piensas de pronto, que tú has estado en la transición, y la misma Andrea, de presentar acciones de tutela ya directamente ante la oficina judicial y de presentar acciones de tutela a través de este mecanismo de la plataforma creada por la rama? Bueno, yo viví las dos experiencias. Por ejemplo, la acción de tutela de la isla de Salamanca la presenté, la radiqué de forma presencial. Todo el tema de los memoriales, impugnación, todo fue presentado físicamente en el tribunal. Recuerdo que en ese entonces me tocaba bajar directamente hasta el centro cívico de los juzgados para radicar estos documentos. Con la llegada de la pandemia, claramente con la implementación de todo este sistema y de los correos que mencionaba Isis también en principio, pues fue mucho más fácil todo este trámite de la acción de tutela. Era únicamente radicarla, enviarla a un correo electrónico
y digamos que era más expedito en cuanto a la presentación. Pero tú mencionas algo importante y es el tema de acceso. En Colombia no todas las personas tenemos acceso a Internet. Entonces también implicaba, si bien a muchos nos facilitó de cierta manera la presentación de acciones de tutela, digamos que también representó un reto para aquellas personas o comunidades un poco alejadas en el territorio nacional que no tienen acceso a servicios de Internet. Entonces, y me imagino que en esos lugares, por pandemia, estuvieron cerrados los juzgados, y ahí sí representa un reto cuando las personas no tienen acceso a medios digitales. Bueno, por mi parte, yo creería, y de acuerdo a la experiencia tanto de la presencialidad como de la virtualidad, que la virtualidad en la presentación de la acción de tutela ha sido muy beneficiosa. Si bien no hay un acceso pues para toda la población, sí ha agilizado bastante pues los trámites. Sí, al principio fue una transición que costó, sobre todo tanto para el abogado como para el funcionario judicial, pues el acomodarse, el entender el procedimiento, darle uso a un correo que de pronto antes no le daban uso, cómo de pronto también institucionalizar pues el tema de los términos, hasta qué horas, porque bueno, en un correo podían recibir pues a toda hora pues el correo, entonces hasta qué punto le podían enviar una impugnación o bajo los términos que manejan los juzgados, pero sí siento que ha facilitado mucho el tema de acceso a información, sobre todo el enviar un correo o el comunicarse directamente con el juzgado, así como ha hecho mucho más ágil también la presentación misma de la tutela. También siento que es un tema que ha contribuido mucho al tema de medio ambiente, porque es que la presentación de documentación física antes era impresionante. Un expediente de tutela podía ser de 100 hojas, pues dependiendo obviamente de cada caso en temas de anexos, y ahora esto se ve suplido pues por el escaneo de los documentos y no tener que enviar de pronto las 3 o 4 copias dependiendo del número de accionados. Ok, gracias. Vamos a esta pregunta que nos llega por acá Luis Miguel rápidamente. ¿El espectro de decisión de la acción de tutela puede percibirse como ampliado? Ejemplos son las sentencias que han declarado ecosistemas como sujetos de derecho. ¿Cómo percibes esto? Bueno, este tema de la declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos empieza, por decirlo así, en Nueva Zelanda, cuando se declara un río, el primero en el mundo, aproximadamente en 2015-16, como sujeto de derechos. A nivel mundial, esto se fundamenta en toda la corriente del ecocentrismo, pero en Colombia particularmente, como la mayoría de cosas en Colombia, ha tenido una particularidad, y es que esta recepción de la naturaleza como sujeto de derechos se da a través de la vía judicial. Es el único país en el mundo donde esta declaratoria de la naturaleza como sujeto de derechos se da vía jurisprudencial, que empieza con la Corte Constitucional en 2016 con la sentencia T622, que declara como sujeto de derechos al ribatrato. ¿Cómo percibo yo en lo particular esta declaratoria? Yo creo que cualquier acción que se tome en pro de la naturaleza y del medio ambiente es bien recibida. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos con este tipo de decisiones. De hecho, mi trabajo de grado es acerca de la eficacia real o simbólica, junto con mi compañera de monografía, Laura Martínez, acerca de si realmente son eficaces o no estas sentencias que declaran como sujeto de derechos a la naturaleza. Reitero, yo considero que cualquier acción en pro del medio ambiente es positiva. Sin embargo, considero también que hace falta mayor precisión por parte de las altas cortes acerca de qué implica que la naturaleza sea sujeto de derechos. Esto, qué consecuencias tiene, a qué derechos nos referimos y cómo pueden protegerse esos derechos. Entonces, creo que es una idea o una corriente bastante incipiente en nuestro país y que hace falta más desarrollo para que se refleje efectivamente como la protección de la naturaleza. Hasta el momento, por ejemplo, en el trabajo de grado que les comentaba, nosotros analizamos la implementación de la sentencia de la Amazonía, el río Cauca y el río Atrato, que fueron declarados como sujetos de derechos. Sin embargo, notamos que a la fecha esto no se ha traducido en una protección efectiva de estos ecosistemas. Entonces, el llamado es, en parte, a las autoridades encargadas a garantizar la efectiva protección de estos ecosistemas más allá de un reconocimiento y de un populismo judicial. Gracias, Luis Miguel. Excelente respuesta, estoy de acuerdo contigo. Nos hemos extendido un poquito, pero el debate siempre es bastante interesante. Ya para ir cerrando, vamos teniendo aquí conclusiones.
conclusiones tenemos: no hay que abusar de la acción de tutela. El día que usemos nuestra acción de tutela, hagamos unos buenos hechos, seamos precisos en nuestras pretensiones, tengamos una buena jurisprudencia, la más actualizada posible, definamos el debate jurídico. Si tenemos como tal una medida provisional, argumentarla en pro de ese perjuicio irremediable para que no se parezca a la pretensión final de la acción de tutela, porque si no sería pues un debate improcedente como tal. Y llegamos a una conclusión final, y es que definitivamente es esa acción que permanece en una cúspide o de lanza, por llamarla así, de lanza y escudo al mismo tiempo del ciudadano. Para cerrar brevemente, Daniela, ¿qué les recomiendas a tus estudiantes y usuarios? Bueno, la verdad que les recomiendo a mis estudiantes realizar una buena entrevista para poder identificar realmente el problema jurídico y los hechos reales del caso, para que evitemos la figura de la temeridad de la acción, que muchos desconocen, sabiendo que cuando presentamos una acción de tutela existe la cápita de juramento. Entonces no pensemos que los jueces se olvidan de la temeridad, porque sí la tienen en cuenta. Entonces, para mí es fundamental que sepan escribir bien el relato de los hechos y que sepamos pedir. Hay que saber pedir, hay que pedir lo que se necesita. Y también hay que saber identificar en qué caso yo puedo pedir un poquito más de lo que ahora mismo estoy necesitando. Gracias, Daniela. Luis Miguel, ¿qué recomendaciones das desde tu experticia? Bueno, mi recomendación para, en general, cualquier persona que presente una acción de tutela es que tenemos que tener en cuenta si bien la acción de tutela se caracteriza por ser una acción que puede ser presentada incluso de forma verbal, como comentábamos al inicio de este conversatorio, los jueces han ido poniendo un poco más robustos esos requisitos para declarar procedente una acción de tutela. Entonces, tener muy en cuenta, saber narrar los hechos en que se fundamenta esa acción de tutela, no descuidar los requisitos de procedibilidad, que son importantísimos en una acción de tutela, y saber probar y fundamentar esas pretensiones con las pruebas que alleguemos al proceso. Gracias, Luis. Isis, para tus compañeros, en tu experiencia, ¿qué les recomiendas? Detalles a tener en cuenta. Bueno, a mis compañeros les recomiendo hacer un análisis más a profundidad de todas las disposiciones normativas que están dentro del ordenamiento jurídico, estudiar bien la jurisprudencia, pero también tener en cuenta y valorar, y reconocer el valor de unos hechos bien formulados, de esos fundamentos de derecho y de esos requisitos de procedibilidad, con la finalidad, así como usted nos ha dicho muchas veces en clase, profe, entender que esa acción de tutela realmente es pensársela, bueno, en ese juez de segunda instancia o en la impugnación que muy probablemente de pronto le pueda tocar hacer a uno, y entender entonces también lo que está en juego o ese contexto en el que se encuentra el usuario y la necesidad entonces de la medida, de realizar esa acción de tutela, y entender que esos recursos no se limitan ni se excluyen solamente al ordenamiento interno, sino también entender todas esas otras herramientas que tenemos a la mano dentro del bloque de constitucionalidad. Muy importante lo que dijiste, en pocas palabras, ponerse en los zapatos de nuestros usuarios. Si acuden a nosotros es porque realmente lo necesitan. Andrea, tus recomendaciones finales. Desarrollar unos muy buenos argumentos jurídicos, una muy buena fundamentación que va desde el momento de justificar y argumentar la procedencia de la misma acción, como de cada uno de los derechos que estamos solicitando la protección, como de la misma medida provisional si se va a solicitar una tutela. Todo debe estar debidamente fundamentado, y si en efecto vamos a tratar diferentes derechos fundamentales, cada uno debe ser fundamentado por separado e indicar cómo la acción y cómo los hechos del caso están constituyendo una vulneración de esos derechos fundamentales. Gracias, Andrea, Daniela, Luis e Isis, por participar en este conversatorio. De parte de la Universidad del Norte, el consultorio jurídico, el programa de Derecho, para nosotros es un placer abrir estos espacios
donde los protagonistas seamos nosotros, donde los protagonistas sean los estudiantes, sean nuestros egresados, sean nuestros profesionales. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí. Seguramente vamos a abrir nuevos espacios, nuevos debates jurídicos. Este se hizo, pues, teniendo en cuenta la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política y una de las mayores armas que tenemos para la defensa de nuestros derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Espero que haya sido de su agrado este conversatorio. Para aquellas personas que nos verán posteriormente, ofrecemos nuestros servicios en el consultorio jurídico de manera gratuita. Pueden consultarlo en nuestra página web o buscarlo en Google, sencillamente consultorio jurídico uninorte.edu.co, y ahí encontrarán todos nuestros servicios que se prestan de manera gratuita. No siendo más, me despido y un placer haber compartido este placer con todos ustedes. Que estén bien. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.